Ya, muchas gracias. Entonces, como práctica 3 tenemos lo que es generalidades. Es importante saber estas definiciones, los términos, para poder entender. Entonces, por eso vamos a hacer énfasis en estos términos, como les decía. Les había hablado de lo que es Francisco Redi. Se le considera a Francisco como el padre de la helmintología. ¿Qué es la helmintología? Es el estudio de los gusanos, ¿no? Donde Redi refuta la teoría de lo que es sostenido por Aristóteles, Descartes e Isaac Newton, ¿no? Ellos decían que todos los parásitos aparecían por la teoría de la generación espontánea, es decir, de la nada, ¿no? Pones tus materias orgánicas y aparecían, ¿no? Ahí tapado. Pero sin embargo, Redi ha hecho más profundo el estudio. Entonces, Redi nos indica que los seres vivos se inician a partir de estas dos imágenes, ¿no? Entonces ha hecho experimento donde ha puesto en estos frascos pedazos de carne y pues se ve que ha venido los vectores mecánicos trayendo a los agentes infecciosos. Entonces, por tanto, no es, ha sido desmentido la teoría de la generación espontánea planteada por Aristóteles y los demás, ¿no? Entonces debemos hablar de lo que es la asociación biológica. Estas pueden dividirse en dos. Va a ser entre individuos de la misma especie, donde están las sociedades y las colonias. ¿Qué son las sociedades? Es cuando viven juntos, pero esto con el fin de obtener su alimento, pero conservan su individualidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las manadas de lobo, viven juntos, pero cada uno busca su comida, ¿no? Como los leones también viven en sociedades, pero tienen que buscar su propio alimento, ¿no? Eso es sociedad. Colonia, también viven juntos, pero su interdependencia es que no pueden subsistir por sí solos. Por ejemplo, las abejas, ¿no? Viven en colonias, pero ellos ya están repartidos los distintos trabajos que deben cumplir. Es decir, si falta el zángano o la otra, la obrera, entonces ya es incompleto, ¿no? Ya no es colonia. Entonces, por tanto, cada uno está distribuido la función, a eso se llama colonias, ¿no? Y no puede estar el zángano sin la obrera o sin la reina, ¿no? Donde está la reina está el zángano y la obrera. A eso se define colonia, ¿no? Y tenemos también a las hormigas. De igual manera, tienen igual sus propios oficios. Cada uno está distribuido, pero viven juntos, ¿no? A eso se llama colonias. Cuando hablamos entre individuos de diferente especie está el mutualismo, ¿no? Entonces nos queda recordar, se denomina mutualismo cuando ambos se benefician, ¿no? Es decir, como por ejemplo los ciliados de los rumiantes que permiten digerir la celulosa, ambos, ¿no? Ya sea el huésped o el parásito se benefician para ambos. Es importante estar juntos, ¿ya? Porque uno vive del otro y el otro también, ¿no? El comensalismo. Por ejemplo, el comensalismo es otro término también que deberíamos de saber, donde nos menciona que en el comensalismo el parásito, ¿no? Por ejemplo, se beneficia solo uno en este caso, ¿no? De los socios. Se beneficia solo uno de los socios donde el hospedero no sufre daño. El parásito se beneficia, pero no va a sufrir daño el hospedero, ¿ya? Entonces, eso es comensalismo. Por ejemplo, tenemos a lo que es la Entamoeba coli. Hemos dicho que la Entamoeba coli es un parásito saprófito, es decir, no nos produce daño y vive en el intestino del hombre, ¿ya? Es como como la microbiota normal del ser humano, ¿ya? Entonces, eso es comensalismo. Se beneficia del parásito, pero no causa daño. Está ahí feliz viviendo. Inquilinismo es otro término también que debemos de saber bien, ¿no? Es cuando se produce, en este caso, en un ser va a estar alojado, ¿no? Es decir, se aloja en otro y sin producirle daño. Este parásito se aloja, ¿no? Como en el hospedero puede ser como los piojos, ¿no? O puede ser como los mosquitos. Se aloja, después se va. Un ejemplo
claro de lo que es inquilinismo es el mosquito. Por ejemplo, nosotros nos viajamos a áreas tropicales, hay mosquitos, te pican cuando estás con shorts, te pican los mosquitos, se llenan y se van, ¿no ven? Llegan, te pican, te consumen y se va, ¿no? No nos produce daño, no nos hace nada esos mosquitos amarillos. De acuerdo a las temporadas vamos a ir encontrando. Y estos moscos o los zancudos pueden transportar también larvas de moscas. Entonces se posa en ciertos, digamos, mujeres o hombres que se descuiden y pues dejan lo que son las larvas, ¿no? Dejan, como hemos visto, la teoría de Reddy. Entonces dejan las larvas y salen esos, digamos, transportan las larvas y salen lo que son las miasis, ¿no? Los huevos que lleva y salen las miasis. Entonces, cuando ustedes ven en un paciente que esté con una herida y ahí viene un mosquito y ahí lo pone sus huevos, lo descarga y va a salir dentro de 2 o 3 días, ya vas a ver gusanos moviéndose, ¿no? Como arroces así. Ya, a eso se da el diagnóstico de miasis, ¿no? En cualquier persona que vean así, más que todo esto se presenta en personas mayores de 65 años, tengan 70 años, que viven solos, ¿no? Y que el hijo ingrato va a verlo cada mes, 1 o 2 veces, ¿no? Entonces, ellos a veces ya descuidan su higiene, todo eso, entonces de esa manera van los moscos acercándose y ponen los huevos y de eso vemos nosotros lo que es la miasis. Otro término es la simbiosis. ¿Qué es la simbiosis? Es la asociación de dos especies pero diferentes. Recuerden, los comegenes no presentan enzimas digestivas, entonces tiene que asociarse a protozoan en la degradación de la celulosa en azúcar. Así van a ir produciendo alimento para ambos, ¿no? Eso es simbiosis. Sí o sí, ¿no? Parecido a lo que es el comensalismo. No, sí, en este caso el parásito solo se beneficia, por tanto al hospedero lo va a ir produciendo daño, ¿no? Por ejemplo, tenemos una parasitosis que es la uncinaria. Las uncinarias ingresan por la vía subcutánea y cuando los seres humanos andan descalzos, por ejemplo, ¿en dónde voy a encontrar esto? En las minas, por ejemplo, ¿no? Hacen sus deposiciones fecales porque entran de la mina adentro, a 1 kilómetro adentro, y tal vez algo han comido mal, tal vez son intolerantes a la lactosa, algo, y pues dentro de la mina hacen sus deposiciones, hacen huequito, ahí lo hacen, ¿no? Y entonces uno que ya se ha aburrido o se ha roto sus botas, se saca y va pisando, ¿no? Esa parte justo después de un mes de pisa, y de esa manera va a ingresar por los espacios interdigitales, ingresa este parásito que va a producirnos la uncinaria. En este caso, lo que hizo y se va a ir viendo. Cuando llevemos en su debido momento, les voy a ir explicando de estas uncinarias, pero ingresan por la piel, llegan a la circulación, puede llegar a los pulmones, ¿no? Y así se van a ir localizando, ¿ya? Entonces eso es parasitismo. Entonces vamos a ir hablando de lo que es la triada, recordando, ¿no? Hemos dicho cuál es la triada ecológica. Ustedes muy bien saben, es el huésped, parásito y medio ambiente, ¿no? El huésped puede ser definitivo, quiere decir que en ese huésped se va a desarrollar todo el ciclo evolutivo, y puede ser también intermediario, donde ciertas parasitosis necesitan de dos huéspedes, ¿no? Y el parásito en este caso mucho depende de la cantidad de parásitos que van a ingresar al ser humano y producir la enfermedad, ¿no? Si digamos no tiene, el paciente es inmunocompetente, entonces no le hace nada, pues por ejemplo cuando hablábamos de las giardiasis, si no hemos llevado con ustedes, todavía sí hemos llevado, pero vamos a llevar, entonces en la giardiasis por ejemplo hemos dicho que de 10 a 25 quistes se ingiere ese paciente junto con el agua contaminada, ya va a desarrollar la signo-sintomatología en pacientes inmunocomprometidos.
Sin embargo, en pacientes inmunocompetentes que no tienen patologías de base, en ellos 100 quistes va a producir recién la signo-sintomatología. ¿Ya? El medio ambiente también es importante para ciertas parasitosis. Por ejemplo, cuando hablamos de la enfermedad de Chagas, vamos a encontrar, por ejemplo, estos parásitos a nivel del mar a 3.300 sobre el nivel del mar en todo a la vinchuca. Este es un artrópodo, en este caso es un vector biológico, ¿no? Sin esta vinchuca no hay enfermedad de Chagas, ¿ya? Entonces le gusta estar en lugares tropicales, ¿no? Como es el norte de La Paz, Noriungas, Subyungas, parte de Santa Cruz, Valle Grande, se ha visto también en una parte de lo que es Potosí, ¿no? Betanzos y en Tarija, ¿no? Entonces, cuando se detecta, cuando ya es crónico, esta enfermedad de Chagas no tiene tratamiento, solo vamos a dar tratamientos sintomáticos, ¿no? Entonces, o pueden ser por mosquitos, por ejemplo, en este caso de las malarias, ¿no? O otros vectores. Es importante recordar, habíamos llevado que es parásito. Hemos dicho que se dice parásito a todo ser vivo que puede estar toda su vida o parte de su vida, ¿no? A expensas de otro ser vivo. En este caso puede producir los hijos con los papás, ¿no? Algunos de ustedes deben ser becados del estudio por los papás y otros trabajan y estudian, ¿no? Entonces, todo el sacrificio no tiene que ser en vano. Entonces, en este caso, si ustedes tienen ese objetivo de salir en 5 años, son 5 años teóricos y un año de práctica, en 6 años ya tienen que egresar, ¿no? El 7, el año 7 ya tienen que, todo ese tiempo van a estar con sus papás, ¿no? O sea, a cargo de sus papás, pero después sus papás les va a ir costeando lo que son la colegiatura, todo eso. Si digamos ustedes reprueban, no salen en el año esperado, en los 6 años esperados, entonces sus papás se enteran, ¿no? Desde 100, digamos, ha mandado 6 años, pero recién está cursando tercer año, ¿no? Ha ido reprobando, después recién se pone las pilas, pues de esa manera lo producimos daño. En este caso nuestros padres serían el huésped y nosotros el parásito, ¿no? Eso es un claro ejemplo. Entonces existen tipos de parasitismo. Ya hemos dicho, parasitismo es cuando ya produce daño el parásito al hospedero, ¿no ven? Entonces hay tipos de parasitismo, parasitismos obligatorios. ¿Cuándo se dice? En este caso, cuando necesita hacer su vida parasitaria para poder sobrevivir, ¿no? Obligatoriamente necesita de hablamos de parasitismo obligatorio a una especie, ¿no? O puede ser el Enterobius vermicularis, es el agente causal de la oxuriasis que se presenta más en los niños menores, eh, en este caso de 14 a 16 años, menores de 16 años son los niños, ¿no? Entonces los menores de 16 años o en un grupo en particular. Puede ser que estos niños vivan por ejemplo, puede ser en guarderías, ¿no? Puede ser, digamos, a todas las personas o grupo de especies, como dice, puede ser en cuarteles, las cárceles, ¿no? En todos lados. Si alguien tiene esta parasitosis, se puede transmitir por fomites. Habíamos dicho que los fomites son todo objeto inanimado, ¿no? Entonces, por ahí, por ese medio se va a ir transmitiendo estas parasitosis. Es decir, se prestan los juguetes, a algunos les gusta morder por ejemplo, tienen esa manía de morder polígrafos tal vez, ¿no? Entonces de esa manera podría pasar. Ese es un parasitismo obligatorio. Necesita sí o sí estar en el ser humano, no llega en contacto con la tierra para nada, ¿ya? En el Enterobius vermicularis, no llega en contacto directamente. Ingresa puede ser, más adelante les voy a ir explicando, ¿no? Ingresa por la fosa nasal o por la vía oral junto con los alimentos. En este caso,
con las manos contaminadas, ¿no? Es decir, este parásito produce prurito intenso. Entonces, si en una casa hay 5 niños, ¿no? Entonces, digamos, el número 4 agarra esta infección y el número 1, el hermano puede autoinfectar, ¿no? Entonces empiezan a copular en el y sale a la región perianal a poner sus huevos en la noche. Secreta una sustancia pegajosa y cuando ustedes vean en el paciente, si bien el motivo de consulta va a ser prurito en la región anal, ¿no? Mi niño mucho se está rascando, ¿no? Entonces, si se rasca, piensan en los niños que es oxidiasis. Si es un adulto, por ejemplo, de 35 años y tengo prurito, ¿no? Ya no puedo aguantar. Entonces, en él van a pensar, puede ser, por ejemplo, hay que hacer diagnóstico diferencial. Mucho depende de la epidemiología. Por ahí está viniendo de algún lugar tropical o tal vez vive en varios en una casa, ¿no? A veces viven en todos los 5 hermanos con todos sus esposas y todo, ¿no? Entonces, a veces tienen una olla común. Eso también es importante ver. Entonces, hacemos diagnóstico diferencial en pacientes de 35 años con las hemorroides, ¿no? Las hemorroides también al principio producen prurito. Y después las causas de las hemorroides son diferentes, ¿no? Si el paciente carga pesados o la señora ha tenido partos vaginales, a veces tienen 3, 4 hijos, ¿no? Por vía vaginal. Pues todas esas causas debemos preguntar. O maneja pesados, por ejemplo, descarga cementos, ¿no? Entonces, en esos casos tienen lo que es la hemorroide. Parasitismos facultativos, ¿no? Estos, como dice facultativo, son de vida libre, pero en circunstancias, si les favorece el medio ambiente, digamos, del paciente, se vuelve, hacen su vida parasitaria, ¿no? Se vuelven en parásitos, se perjudican, ¿ya? Tenemos lo que es la blastocistitis y SPP o la micosis. En este caso, por ejemplo, en pacientes que tienen VIH, SIDA, ¿no? En la fase SIDA se instala, ¿no? Porque estos son igual parásitos sapróficos. Pero cuando baja la inmunidad, consume muchos medicamentos, se vuelve patógeno. Ya eso es facultativo. Tenemos parasitismos accidentales. Estas son aquellas que van a parasitar en forma casual, ¿no? E inusual. Por ejemplo, tenemos la hidatidosis. La hidatidosis es producida por el Echinococcus granulosus, es el agente etiológico. ¿Ya? Entonces, en el ser humano, de forma accidental, se va a presentar esta parasitosis porque es la tenia del perro, ¿no? Generalmente el Echinococcus granulosus está en el perro, esos microorganismos de su intestino está adosado y solo va botando los huevitos, ¿no? Junto con las heces fecales del perro, y el perro hace donde sea sus deposiciones fecales, ¿no? Y no tiene control veterinario, todo eso, entonces a veces se hacen lamer con el perro porque no te besa, te lame. Entonces ahí puede ingresar, si no tiene controles veterinarios, ya te ingresa esos huevitos y de esa manera podemos infectarnos. O que nosotros cuando éramos niños, ¿no? Así se pregunta, paciente que eran niños, cuando él tenía 9 años consumía lo que son las vísceras, pero ahora ya es un gran empresario, tiene 60 años y casualmente por ecografía descubrimos al quiste hidatídico, ¿no? A nivel del hígado. Entonces le preguntamos, señor, tal vez tenía perros o cómo era su viejita, ¿no? Cuando llega en semia. Eso es parasitismo accidental, ¿no? Porque es el parásito del perro, pero de alguna manera llega al ser humano. Parasitismos erráticos. Cuando hablamos de parasitismos erráticos, normalmente el Ascaris lumbricoides habita en el intestino delgado, ¿ya? Pero cuando hablamos de parasitismo errático, podemos encontrar las Ascaris lumbricoides, como se puede ver en la imagen, en la boca, por la nariz, ¿no? Entonces, estos son causas de muerte también cuando hay mayor infestación de Ascaris lumbricoides. Cuando la mamá les dice, doctora, doctor, mi hijo cuando hace sus deposiciones fecales, ya no hay ni siquiera, así les va a decir, no, ya no hay ni caca, solo hay gusano, ¿no ve? Entonces ya está demasiado infestado y algunas veces ya ha vomitado hasta gusano. En la noche empieza a toser y le sale gusano, les va a decir, ¿no? Entonces ya tiene parasitismos
errático, ¿no? Porque no está en el lugar habitual. Vamos a encontrarnos en el intestino. Es importante también recordarles, ya hemos ido hablando, ya llevando lo que es ya dos parasitosis, ¿no? Dos enfermedades parasitarias. Entonces es importante recordar el ciclo de vida de los parásitos. ¿Qué es el ciclo de vida? Es todo el desarrollo evolutivo que cumple el parásito. Entonces, cuando hablamos de ciclo directo o monoxémico, se refiere a que este paciente tiene un solo, el parásito tiene un solo huésped. Es decir, en este caso hablamos del Ascaris lumbricoides, donde se va a realizar solo en el hombre, ¿no? Todo el ciclo se realiza en el hombre. Entonces, chicos, la pregunta es, la yardiasis y la mediasis, ¿qué tipo de ciclo tiene? ¿Es directo o indirecto? Indirecto, doctora. ¿Por qué? Eh, la, la, la gardiasis va en el agua potable, en los alimentos, por no lavarse las manos bien. O sea, no hay una higiene y algunas veces son personas que hacen sus deposiciones, eh, ¿cómo se puede decir? Al aire libre. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Cindy, doctora. Cindy. Cindy. Ya. Cuando hablamos, por ejemplo, de ciclo directo, quiere decir que todo el desarrollo evolutivo cumple en el ser humano. Y les pregunto a ustedes, ¿la yardiasis y la mediasis tienen ciclos directos o indirectos? Les decía. Entonces no me están entendiendo. Cuando decimos ciclo directo, solo se desarrolla en el humano. ¿No ven? Eso es ciclo directo. Cuando me dice ciclo indirecto, necesita de otro, es decir, tiene que haber dos huéspedes. Y en la yardiasis y en la amediasis no tiene dos huéspedes, solo es el humano el huésped. Tiene razón, la compañera Cindy dice, es que, claro, va a ingresar junto con los alimentos contaminados o agua potable o aguas que no sean potables, pero no se desarrolla ahí, no cambia, ¿no ve? Ingresa en forma de quiste por la vía oral y llega, ¿no ve? Al intestino, hemos dicho. Por ejemplo, en la yardiasis llega al duodeno, ¿ya? Entonces, es un ciclo directo, no tiene otro huésped, ¿está claro? Cuando hablamos de ciclos indirectos, ya tienen dos huéspedes, ¿ya? Dos huéspedes. Entonces, cuando vamos a hablar, por ejemplo, y doctora, por ejemplo, cuando hablemos de los geoelementos, por ejemplo, ellos sí necesitan de la tierra, porque geo es tierra, ¿no? Necesitan esos gusanos de la tierra. Entonces, el paciente igual hace sus deposiciones fecales al aire libre y pasa un tiempo y alguien anda descalzo, sino el niño empieza a jugar con la tierra, ¿no? Se olvida el papá que por ahí han hecho sus deposiciones fecales y están jugando y no se lava la mano, ingresa. Porque este parásito necesita de la tierra, les decía, ¿no? Más adelante les voy a ir explicando, necesita de la tierra para poder desarrollar. Sin embargo, el Ascaris lumbricoides, la yardia o la mediasis no necesitan de la tierra o del agua, nada. Directamente todo su ciclo evolutivo ocurre en el ser humano. Eso es el ciclo directo. Un solo huésped tiene, ¿no? Entonces, todos sus estadios evolutivos cumple en el ser humano. Eso es ciclo directo monoxémico. Cuando hablamos de ciclo indirecto, ya necesita de dos o más huéspedes, ¿ya? Entonces, a eso se llama, ¿por qué? Porque en el huésped intermediario, por ejemplo, ya vamos a encontrar las formas inmaduras y en el huésped definitivo vamos a encontrar las formas adultas, ¿no? Entonces, en la Taenia solium necesita sí o sí de dos huéspedes. Por eso se llama ciclo indirecto. No solo se produce en el humano, sino es que necesita de otra ayuda para poder llegar a completar su desarrollo evolutivo. ¿Ya? Espero que esté claro.
¿Qué características tienen los parásitos? Algunos parásitos, como les hablaba de en la yardiasis y la amebiasis, tienen una forma de resistencia, ¿no? Que son los quistes, ¿no? Al agua. Por ejemplo, la yardiasis es resistente al agua clorada, ¿no? Es resistente al pH gástrico, ¿ya? A la humedad, al sol, son resistentes estos quistes, ¿ya? Pero el trofozoito, que es su otra forma evolutiva, es el móvil, pero no es resistente, es la patógena, ¿no? Pero no es resistente, ¿no? ¿Ya? Otra característica, los parásitos también pueden producir enfermedad. Por ejemplo, ingresa por la piel, la escabiosis, ¿no? Ingresa, pone sus huevitos y al último muere, ¿no? Porque no puede volver, tiene acá como ganchitos en C, ¿no? Como ganchitos. Si se quiere salir, se incrusta acá y se puede reventar, ¿no? Entonces, prefiere morir sin sufrir. Cuando empieza a morir, libera unas sustancias que producen la patogenicidad, ¿no? Libera sustancias y eso hace que salga algunas erupciones aquí, al nivel de la piel, y al paciente ya le produce prurito intenso, ¿no? Y entonces va a ir rascando, a medida que rasca, lleva a otros lugares, ¿no? Va a ir llevando a otras partes de su cuerpo. Si tenía solo en la mano izquierda, le rasca la derecha y lo va a llevar a la izquierda o a todo el cuerpo, ¿no? Lo que se conoce comúnmente como rascapalomita también, ¿ya? Entonces, eso es otra característica. Tenemos otra característica que es la autoinfección. Les hablaba de las oxiduriasis. Por ejemplo, en la oxiduriasis, el hermano mayor tiende, digamos, la cama de los hermanos, ¿no? De los otros hermanos menores. Al tender puede inhalar a los huevecillos de lo que es el enterobius vermicularis, ¿no? Inhala, o si no, a veces, como son varios hermanos, se prestan las ropas interiores y pues de esa manera se va a infectar. Como les decía, también produce la clínica importante de la oxiduriasis, es el prurito anal. Entonces uno se rasca y no se lava, va a pasar los panes y de esa manera se autoinfecta uno, ¿no? Le pasa el hermano menor y ya se autoinfecta. ¿Ya? Entonces es otra característica de los parásitos. La fecundidad, ciertos parásitos, no en todos los parásitos, en determinadas parasitosis, también los parásitos pueden reproducirse, ¿no? En este caso de la yardiasis, perdón, de la, ¿qué se llama? Del Ascaris lumbricoides, ¿no? El Ascaris lumbricoides, por ejemplo, ellos llegan, igual entran junto con los alimentos y llegan a lo que es el intestino delgado. A ese nivel empieza a reproducirse, ¿no? Llegan a diferenciarse morfológicamente y se reproducen, ¿no? Y de esa manera van a ir liberando los huevos. Entonces tiene otra característica que es la fecundidad. Algunos parásitos hacen lo que es la evasión de la respuesta inmune. Por ejemplo, en la toxoplasmosis. El Toxoplasma gondii, que es el agente etiológico, se va a camuflar, digamos, para poder entender en lo que es ¿qué se llama? Esta célula, en el macrófago. Se empieza a camuflar. Dentro del macrófago se ingresa, ahí se va multiplicando en el macrófago. Si es mayor cantidad, empieza a explotar este macrófago y sale, ¿no? Al torrente circulatorio y recién es captado, ¿no? Sin embargo, está yendo por los tejidos y no lo capta nuestra respuesta, ¿no? Nuestra inmunidad, no lo destruye porque es otro macrófago. Ya, entonces de esa manera actúa también. Esas son las características de los parásitos. ¿Qué mecanismos patogénicos tienen los parásitos? ¿De qué manera nos puede ir dañando, no? Como ejemplos tenemos, hay ciertas, en determinadas parasitosis, pueden dañarnos de estas formas, ¿no? La exfoliatriz, quiere decir que los parásitos nos van a ir robando, ¿no? Por ejemplo, tenemos al Tifilobacterium. Este parásito sustrae lo que es la vitamina 2 exactamente, entonces el paciente carece ya de esta vitamina, ¿no? Tenemos también otra acción o mecanismo patogénico, la traumática, ¿no? Por ejemplo, la cisticercosis, ¿no? Va a ser producida en pacientes que consumen carne de cerdo, ¿no? La carne de cerdo es bien maloso, ¿no? Para que me entiendan, es muy, muy dañino, ¿no? Digamos.
no, por eso es importante consumir carnes de cabaña, ¿no? Que estén criados en cabañas, no que estén estos chanchitos que estén por los basurales. Entonces, de esa manera tienen lo que son estos cisticercos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo produce esa acción traumática? Estos ingresan y llegan a lo que es el torrente circulatorio, ¿no? A nivel de lo que es el intestino, y por circulación entérica se van, ¿no? Hasta el cerebro. Cuando está en el cerebro, estas tenia solium, se conoce como neurocisticercosis. De acuerdo al área donde se localicen estos parásitos, producen la signosintomatología por síndrome tumoral, digamos, nos aplasta, ¿no? Se empieza a aglomerar y va aplastando, produce paresis, produce convulsiones, produce náuseas, produce dolores, cefaleas intensas, ¿no? Pueden ser holocranianas, hemicranianas, ¿no? Entonces, mucho depende del área donde se localiza. Entonces, de esa manera, comprimiendo, ¿no? Tenemos lo que es otro mecanismo patogénico, la obstructiva, ¿no? La obstructiva, por ejemplo, con mayor frecuencia se ve, ¿no? Pacientes que vienen de regiones tropicales como los yungas, sufren por este Ascaris lumbricoides, ¿no? Que nos provoca una obstrucción a nivel intestinal a causa del ovillo ascaridiano. Es muy frecuente en los niños. ¿Y cuál puede ser la clínica? ¿Cómo me puedo dar que está obstruido? Vemos la ecografía y se ve de esta manera, ¿no? Hay una hiperinfestación de parásitos, que es un nematodo de los Ascaris lumbricoides, ¿no? Entonces, van a entrar a cirugía estos niños. Entran a cirugía y los pacientes, ¿cómo están? Están distendidos el abdomen, pálidos, ya no quieren comer, ¿no? Parecen que no han dormido como 3 días, ¿no? Así se ven sus ojitos, todos cansados, agotados, ¿no? Lleno de gusanos, ¿ya? Y hacemos ecografía y encontramos, ¿ya? Entonces, paciente que está con obstrucción intestinal por ovillo ascaridiano, vomitan esos fecales. Nosotros le auscultamos con el fonendo y no se escuchan los ruidos hidroaéreos. Alguna vez han muerto de hambre y ahí se escuchan unos sonidos, ¿no ven? Como si estuviesen unos gusanos aullando dentro de nuestro estómago. Todo el día no comen y se escuchan. Entonces eso es ruidos hidroaéreos. También tiene otro mecanismo tóxico. Por ejemplo, la entamoebis política secreta unas sustancias, habían dicho, ¿no? Y esa produce la acción tóxica. O la amebiasis, por ejemplo, no, la Giardia lamia, ¿no? La amebiasis empieza a secretar sustancias, ¿no? Para poder estar a nivel del intestino y nos produce reacciones. A ver, también hay mecanismos inmunoalérgicos. En este caso, por ejemplo, por ruptura del quiste hidatídico. Digamos, el paciente casualmente, no son sintomáticos los quistes hidatídicos, casualmente se descubren por ecografías, cuando hay campañas, ¿no? De repente, me hago campaña, porque no tiene ninguna molestia, pero hazte chequear, ¿no? Le convence uno y se hace chequear y se encuentra un quiste, digamos, de 3 centímetros. Y este paciente viaja y tiene un accidente de tránsito, ¿no? En ese caso puede romperse lo que es el quiste y esta prótesis produce alergia, ¿no? Y el paciente no va a morir por lo que es por el trauma o por el politraumatismo que sufre, sino muere por el shock hidatídico, ¿no? Es decir, por el shock anafiláctico que produce esta ruptura del quiste. Es muy inmunoalérgico, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos que tienen determinados parásitos. Es importante hablar de huésped, ya habíamos hablado, pero recordemos, existen entonces tipos de huéspedes, el huésped definitivo. Hablamos de huésped definitivo cuando el parásito cumple todo el desarrollo, todo el crecimiento hasta llegar a adulto en un huésped nada más, en este caso el ser humano. Eso es un huésped definitivo, solo el humano, ¿ya? Solo en el humano pasa todo el desarrollo, como decir, de nosotros nacer, crecer, reproducir y morirnos, solo en el humano pasa, en este caso hablando del parásito. Eso es huésped definitivo, ¿ya? O hospedero, decimos. Acá está mal.
Hablamos de huésped intermediario cuando ya necesita de dos o más, huéspedes. En este caso, ¿qué vamos a encontrar en el huésped intermediario? La forma inmadura, el quiste, ¿no? El huevo vamos a encontrar en el huésped intermediario. Entonces, por ejemplo, en la Taenia saginata eh, va a necesitar dos hospederos, ¿no? Y su huésped intermediario de la Taenia saginata es la vaca. Por consumir carne de cerdo no bien cocido, ¿no? Eh, a cocción intermedia, si casi sangrando, ¿no ve? Le ponen en la parrilla unos 3 segundos, a otro lado otros 3 segundos y se lo comen, ¿no? Entonces, de esa manera ingresa con esa carne mal cocida, junto con los huevos con embrión exacante, ingresa al ser humano. Y en el ser humano, a nivel del intestino, ya llega a ser adulto, el gusano, adulto. Entonces, por eso se considera al ser humano como huésped definitivo, porque vamos a encontrar al adulto. Y como huésped intermediario al ganado vacuno, porque ahí vamos a encontrar la forma inmadura o el huevo con embrión exacanto, ¿no? Entonces, espero que se haya entendido cuando hablamos de huésped intermediario. Encontramos en el huésped intermediario las formas inmaduras. Tenemos otro tipo de huésped, el huésped accidental. ¿Por qué accidental? Porque generalmente está la tenia del perro, conoce al Echinococcus granulosus como la tenia del perro. Nosotros tenemos nuestra tenia, que es la solium o la saginata. Esa es la tenia del adulto, del ser humano, ¿no? Y hay otro tenia que es del gato también, ¿no? Propio del gato. Entonces, cuando hablamos del perro, tiene su tenia, su propia tenia. Entonces, este perrito consume, le da, digamos, el ser humano lo que es las vísceras, ¿no? Le doy yo carne a mi perrito, ¿no? Lo quiero mucho y le doy, pero no llevo a controles veterinarios. Come y justo me están infectando estas vísceras con quiste de Echinococcus granulosus. Le ingresa al pobre en el intestino del perro, se instala este gusano. Entonces, el adulto encontramos, hemos dicho, en el huésped definitivo. Entonces, en este caso es el perro. Este perro se lame su región anal y todo su cuerpo se vuelve a lamer. O como les decía, al humano le lame y ahí estaban los quistes y de esa manera ingresa. ¿Ya? O si no, es que el perro hace sus deposiciones fecales en la pampa, en el área rural, por ejemplo, en la pastura de los bovinos, de los ovinos, y ellos comen, ¿no? A los huevos de estos Echinococcus granulosos. Se lo come la forma inmadura. Entonces ellos son huéspedes intermediarios, ¿no ve? Y doctora, en el huésped accidental vamos a encontrar qué forma parasitaria, la inmadura también, ¿no? En este caso huevos o quistes o larvas vamos a encontrar. ¿Ya? En el huésped intermediario, en el huésped accidental encontramos las formas inmaduras. ¿Ya? Entonces de esa manera se va contagiando. O si no es el hombre que haya comido, ¿no? Que haya comido las vísceras también, porque es huérfano de padre y madre, consume vísceras. Entonces, de esa manera se puede haber infectado. Pero esto no es rápido, es de larga data, ¿no? Como les decía, a sus 10, 11 años comía estas vísceras, pero puede aparecer el quiste a sus 60 años, ¿no? 50 años, 48 años, ahí aparece, ¿no? Entonces, eso es huésped accidental. Espero que esté claro. También es importante hablar de los factores que se vinculan al parásito. Por ejemplo, la vía de entrada, ¿no? Hemos dicho la vía de entrada puede ser por la vía cutánea, puede ser por la vía oral, por la vía aérea, ¿no? Ingresa. Ya los parásitos pueden ingresar. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, hablamos de las uncinarias. Las uncinarias entran por los espacios interdigitales del pie, ¿no? Y se hacen como estos caminitos, ¿no? Serpentiginosos, como tripas así. Dentro de esos están y llegan a la circulación y van yéndose hasta los pulmones. Entonces vamos a hablar para que entendamos mejor al Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides ingresa junto con los alimentos, ¿no? Ya sea agua contaminada, no, o alimentos con quistes de Ascaris lumbricoides. Esta va a migrar, ¿no? Va migrando, ya habíamos hablado en la primera clase, va hasta el hígado, va llegando al corazón, se va pasando a los pulmones, todos, ¿no? Pasa. Y después se va localizando porque su hábitat es el intestino.
delgado. En el intestino delgado ya se hace, ya hay lo que es la diferenciación morfológica, es decir, ha llegado pequeño, en tercer estadio o cuarto, y llega a madurar, ¿no? A estar adulto. Y es adulto, entonces se diferencia en macho y hembra. Esos se reproducen, ¿no? Copulan. Copulan, después de 50 días salen los huevitos. Los huevitos van a ser eliminados junto con las deposiciones fecales. Como el paciente no entiende y no hace su baño o su letrina no tiene, lo sigue haciendo al aire libre, en la pampa, ¿no? Y eso va a ser arrastrado por la lluvia, llega a lo que es el agua y va a ser contaminado, va a ser regado. El agricultor empieza a regar sus sembradíos porque esa agua no lo ha tratado, no sabe, ¿no? El agricultor entonces rega y pues el consumidor no lo lava bien, tal vez lava sumergiendo, entonces se quedan los huevitos en estas verduras cuando comemos crudo y va a volver a entrar, ¿no? Por la vía oral. Ese es importante. También es importante hablar del medio ambiente, ¿no? Entonces, en este caso, estos son los factores determinantes del medio ambiente: el suelo, el agua y las condiciones climáticas. El suelo, por ejemplo, les decía, hay ciertos parásitos que se denominan geoelementos, necesitan para poder desarrollar su ciclo, para poder completar su ciclo evolutivo de la tierra, por ejemplo, las uncinarias. Sí o sí, tiene que entrar en contacto con la tierra. Entonces, doctora, ¿sería la tierra para él un huésped intermediario o un huésped definitivo? Exacto. La tierra para estos geoelementos va a ser un huésped intermediario, ¿no ve? Porque una parte de su vida pasa ahí y después el huésped definitivo es el humano, porque vamos a encontrar la forma adulta en el ser humano. En la tierra están las formas larvarias, ¿no? Como les decía, ¿cuándo pasa estas cosas? Digamos, están sembrando papa y se olvidan, ¿no? Cuando estaban sacando las papas, ahí hacen sus deposiciones, todo eso pasa. No hay baño, ¿no? En ciertos lugares. Entonces hacen sus deposiciones legales, se olvidan. Después, digamos, eso han sacado, tal vez, hay épocas, ¿no? De sacado. Entonces, pasan unos 2, 3 meses, otra vez tienen que sembrar y van a sembrar al mismo lugar, lo van a arar y todo, y se olvidan dónde ha hecho su deposición fecal y ahí mismo el niño va y empieza a jugar con la tierra. A veces los niños de 1 año y medio están gateando o de 1 año, se lo comen la tierra, de esa manera se infectan, ¿no ve? Se lo comen en algunos casos o en otros casos andan descalzos por ahí y ingresa por la piel, puede ser en la espalda o los pliegues interdigitales que les decía, los espacios. De esa manera sirve el medio ambiente. También el agua es otro medio, también en este caso, por ejemplo, cuando hablamos, es un medio de transporte o por el cual se van a diseminar ciertos parásitos. Hablamos de la fasciola hepática. Por ejemplo, esta fasciola hepática necesita estar en contacto con el agua, ¿no? En contacto con el agua. Entra en contacto y va a empezar a desarrollarse. Entonces, doctor, acá también el agua sería su huésped intermediario, ¿verdad? Cierto. El agua también sería su huésped intermediario porque es una parte de su vida pasa en el agua y después encuentra lo que es el caracol y ahí pasa en otro tiempo. En este caso ya es un ciclo indirecto porque ya necesita más de dos uh, hospederos, ¿no? Entonces ya es un ciclo indirecto también tiene la fasciura hepática. Otro factor importante en el medio ambiente es las condiciones geoclimáticas, ¿no? Por ejemplo, la humedad, la temperatura y las vegetaciones favorecen a lo que es la vinchuca. Por eso les había dicho, vamos a encontrar a nivel del mar, a 3.300 sobre el nivel del mar, encontramos a la vinchuca. Entonces, ahí, en determinados parasitosis buscan ciertas conveniencias, digamos, ¿no? Para poder explicarlas. Hemos hablado de los tipos de vectores. Hemos dicho que los vectores mecánicos solo van a transportar los agentes infecciosos, nada más, ¿no? Entonces no hay ningún cambio acá, ¿no? No hay nada. Eso es vector mecánico, solo transporta al agente infeccioso, ¿no? De forma inespecífica. No se reproduce dentro de él ni cambia nada, solo son transportadores, ¿se dan cuenta? Sin embargo, los vectores biológicos son los malos. Además de transportar dentro de él, se modifica, ¿no? Se transforma. Entonces, por tanto, estos vectores biológicos van a asegurar la transmisión de la enfermedad, ¿no? Es de manera efectiva, sí o sí dentro. Ingresa, por ejemplo, por su probóscide y se va al área, a la media de su
estómago y de ahí se va a la parte posterior y hace sus deposiciones fecales y nosotros por el medio del rascado ingresamos por la piel, ¿no? Esos parásitos. Tenemos también vectores de cervolios, ¿no? Esos son los tipos de vectores. Ahí están los artrópodos, hemos dicho como vectores, la diferencia que es importante. ¿No? Entonces, cuando les digo cuál es la diferencia de los vectores, ustedes me dirán todo esto, ¿no? Tienen que saber en sus propias palabras, porque lo que hacen es copiar, ¿no? Yo les veo ahí están yendo a buscar el PowerPoint, porque ahorita ya deben estar dormidos. Taxonomía, hemos dicho que se encarga de clasificar a los seres vivos, ¿no? Según los reinos de Whitaker, son 5, ¿no? Ahí está, entonces van a repasar. La clasificación taxonómica, esto es la memotecnia para que no se olvide. Entonces, ¿cuál es la clasificación? ¿Cómo se clasifica taxonómicamente los parásitos? En reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, ¿no? Entonces, eso es importante, chicos. Para nosotros, género y especie, ¿no? Por ejemplo, esto es la tenia saginata, de forma segmentada, ¿no? Ahí están sus segmentos. A medida que se va alejando del cuello, ya son maduros los proglótides. Entonces, tenemos estas especies, ¿no? En Bolivia, Saginata y Solium. Pero yo he leído que hay 3 especies, sí, en África, ¿no? La especie africana. Entonces, las reglas, ¿cuáles son las reglas para poder reportar el género y la especie? En el laboratorio, cuando ven así, ustedes ven solo esto y dicen, es género tenia, especie saginata. ¿Cómo se debe escribir, no? Simple, se debe escribir en latín, impresa en itálica o cursiva. El manuscrito, ambos deben concordar gramaticalmente. Cuando hablamos del género, debe empezar siempre con mayúscula. Es la única que se puede abreviar. No así la especie. No podemos abreviar la especie, pero podemos escribir en minúscula, ¿ya? De esa manera. Entonces, la parasitología se va a clasificar en helmintos, protozoos y artrópodos. Dentro de los helmintos están los platelmintos, que son gusanos planos, y los nemátodos, que son gusanos redondos, ¿no? Cilíndricos. Y dentro de los protozoos vemos lo que son las amebas, flagelos, ciliados, coccidios. Y dentro de los artrópodos, los mosquitos, pulgas, piojos, etc. También se va a clasificar por la clínica de la parasitología. Según su morfología ya sabemos, ¿no? Según su parasitismo pueden ser temporales o permanentes, ¿no? Dentro de las temporales están facultativas o obligatorias, ¿ya? Según la topografía son ectoparásitos o endoparásitos. Según su localización, de acuerdo a dónde estén localizados, ¿no? Es decir, si está dentro en el lumen del intestino o en los tejidos o en la sangre, ¿no? Eso nos quiere decir. Eso es todo, chicos, en cuanto a la clase de hoy.